la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Segundo libro a los Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 14. El tema para esta tarde es: seamos solícitos. Si se puede poner de pie, le invito a que se ponga de pie esta tarde. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Vamos a dejar hasta allí la lectura. Oramos. Señor, venimos ante tu presencia una vez más, Señor, agradecidos, porque no dudamos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte, de bendecir tu nombre, y ahora, Señor, de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento en cada uno de nuestros corazones, para que esta tarde, Señor, podamos, Señor, escudriñar tu palabra y aprender de ella. Que el propósito para el cual tú la has enviado en cada uno de nosotros pueda cumplirse, Señor. Bendice a los oyentes presentes en este lugar, bendice a aquellos que a través de las redes sociales también nos escuchan, Señor, y en cualquier momento en que tu palabra sea escuchada, Señor, tu palabra puede impactar las vidas y los corazones de los oyentes. Que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios en maravilla en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, quédate con nosotros, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar su asiento esta tarde? Y yo decía el tema: seamos solícitos. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no me la vaya a responder. ¿Cuántos somos solícitos? Y algunos me dirán, quizás, ¿y qué significa ser solícito? Dice que significa ser extremadamente diligente, cuidadoso, atento y servicial, especialmente al atender las necesidades o encargos o favores de otros. Eso significa ser solícitos. Esta tarde vamos a hablar acerca de un personaje llamado Eliseo. ¿Cuántos han oído hablar de Eliseo? El profeta Eliseo fue el sucesor del profeta Elías, y el nombre Eliseo significa Dios es salvación. Es un prominente profeta del Antiguo Testamento en Israel en el siglo 9 antes de Cristo. Ya dijimos, fue sucesor de Elías, reconocido por realizar numerosos milagros. Yo estaba averiguando con respecto a los milagros que el profeta Eliseo hizo, y encontré algunos comentarios que decía que hizo 14, otros que dice que hizo 16. La verdad que hizo numerosos milagros. Reconocido el profeta Eliseo también por servir con fidelidad, con pasión, con audacia,
Usted sabe que antes de que él fuera profeta, su oficio era pastor, era agricultor. Él venía de una familia acomodada. Él vivía en un lugar llamado Abel Meolab y dejó su vida de comodidad para seguir al profeta Elías. Reconocido también por recibir una doble porción de su espíritu, y su ministerio estuvo centrado en combatir la idolatría y guiar al pueblo de Israel. Fue llamado por Elías. Recuerda usted cuando dice que Elías lo encontró, echó su manto sobre él. Y ese fue el llamado que tuvo el profeta Eliseo. Su ministerio dice que lideró a los profetas por más de 60 años, interviniendo en asuntos políticos y aconsejando reyes. Sus milagros más destacados, se le atribuye 16 milagros, el doble que Elías, incluyendo purificar el agua, hacer flotar un hacha, resucitar un muerto, y podríamos mencionar muchos más. Su legado dice que murió en Samaria, y la Biblia relata que aún sus huesos conservaban poder divino, porque resucitaron a un muerto que fue arrojado a su tumba. Ahora, este acontecimiento se da en un lugar llamado Sunem, por eso el nombre de la mujer, Sunamita. No era que ese fuera su nombre, sino que ella habitaba en ese lugar. La Biblia no nos refleja el nombre de esta mujer, y Sunem era una pequeña y próspera aldea en el territorio de la tribu de Isaacar, ubicada estratégicamente cerca del valle de Jezreel, al norte del monte Gilboa. Ahora, cuando hablamos de esta mujer, de este personaje, la Sunamita, esta mujer era una mujer importante dentro de esta comunidad. Allí en Sunem, era una mujer importante porque ella tenía sus comodidades. Ella, si nosotros seguimos leyendo e indagando, vamos a ver que ella tenía terrenos. Yo me imagino que ella tenía quizás ganado, ella tenía trabajadores que cuidaban de sus haciendas, pero era una mujer adinerada, una mujer hospitalaria, una mujer de una profunda fe, una mujer de generosidad, una mujer que tenía discernimiento de espíritu. Esa era la Sunamita. Ahora, algo que caracterizaba a esta mujer, y como el tema le decía, era una mujer solícita. Dice que cuando Eliseo llegaba a la ciudad de Sunem, ella siempre insistía en que pasase a comer a su casa. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado en alguna oportunidad a un siervo de Dios a comer a nuestras casas? Amén. Muchos lo hemos hecho. Y otros dirán, no hombre, yo al hermano Marvin no lo invito. Es que cuando viene arrasa con todo. Yo escondo el pan, si le pongo la gaseosa, le sirvo en un vaso porque si no se acaba el litro. Muchos podemos pensar así quizás. Pero hay otros que somos solícitos y tenemos yo voy a invitar al pastor a cenar tal día. Y estamos pensando en qué es lo que a él le gusta. Vamos a comprarle pupusas, y yo sé que le gustan las pupusas de ayote. Y le rompamos el rimero, pero estamos planificando. Y esta mujer, a ella no le interesaba los gastos. Ella dice que invitaba cada vez que llegaba el siervo a la ciudad, en que él pasara a comer a su casa. Fíjense que yo me imagino que el profeta Eliseo no vivía en esa región. Él, dentro de su ministerio, él pasaba de vez en cuando por allí. Entonces esta mujer aprovechaba la oportunidad cuando el profeta pasaba por ahí. Entonces, lo primero, que yo quiero que notemos es que nosotros tenemos que aprender a reconocer los siervos de Dios. Tenemos que aprender a reconocer los verdaderos siervos de Dios. Y ahí tenemos que hacer de una herramienta llamada discernimiento. Hoy en día,
Usted me dirá, y si usted mira las redes sociales, usted va a ver que hay apóstoles, que hay profetas, y aparece un montón de gente por allí hablando que son cristianos, que hacen milagros, que hacen aquí, que hacen allá. Pero muchas veces nos quedamos con la duda si son o no son siervos de Dios. Y muchas veces hemos caído en el engaño de estas personas, porque no tenemos el discernimiento de parte de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar a un siervo de Dios? Por sus frutos, sí, pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Yo pudiese andar aquí de manga larga, con la camisa abotonada hasta aquí al cuello, con una corbata, con un sombrero, y pudiese parecer por allí una persona que reflejaría así aparentemente santidad. Pero nosotros podemos reconocer a un verdadero siervo de Dios por su humildad. Podemos reconocer a un siervo de Dios por su humildad. Podemos reconocer a un siervo de Dios por su dependencia total en el Señor. Muchas veces nos encontramos nosotros como la imagen, estamos parados frente a un laberinto espiritual y no hallamos para dónde correr, qué camino tomar, qué decisión tomar. Entonces, un verdadero siervo de Dios depende totalmente del Señor. No busca la gloria propia, sino que busca la gloria de Dios. Demuestra un servicio amoroso, desinteresado y constante, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sin buscar reconocimiento personal, y predican el evangelio genuino con denuedo. Veamos en la lectura que tuvimos, en el versículo número 9, dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Vea qué interesante. Ella notó que aquel siervo, aquel profeta llamado Eliseo, era varón santo de Dios. Como yo decía, hoy en día muchos de nosotros caemos en el engaño. En el engaño, porque viene mucha gente y dice: mire, yo vengo en nombre del Señor y le traigo una profecía. Un maestro de teología una vez nos decía que un día domingo, después de terminar un servicio, entró uno de sus diáconos y le dijo: mire, fíjese que hay una persona que pregunta por usted, dice que quiere hablar con usted. Y él, creyendo que era un miembro de la congregación, le dijo: sí, dígale que pase. Y vino el servidor y le dijo: mire, dice el pastor que pase, y lo llevó allí donde el pastor estaba. Y cuando el pastor lo vio, en su mente dijo: esta persona no la conozco. Y esta persona dice que le dijo: mire, le dijo, vengo en el nombre del Señor, le dijo, porque el Señor me ha dicho que aquí me van a ayudar económicamente. Y el pastor le dijo: qué raro, le dijo, porque a mí el Señor no me ha dicho nada, le dijo. Pero qué tal si alguien llega a su casa y le toca y le dice: mire, el Señor me ha mandado a que me dé una ofrenda de $20, ¿usted se la daría? Porque muchos de nosotros andamos utilizando el nombre del Señor para hacer nuestras fechorías. Pero cuando usted y yo tenemos el espíritu de discernimiento en nuestros corazones, Dios pone el sentir en nuestros corazones que esa persona con la cual estamos hablando no viene del Señor. Esta mujer supo identificar al profeta Eliseo. Por eso dice aquí: entiendo que este siempre pasa por nuestra casa y es varón santo de Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que aprender a discernir. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que usted y yo escuchamos. Hoy hay tantos evangelios: el evangelio de la prosperidad, el evangelio
infinidad de cosas que vemos nosotros en las redes sociales. Yo ya lo he mencionado. Allá en Perú, una muchachita que dice que es la reencarnación del ángel Gabriel. Y allí, si usted viera cuánta gente comenta en las redes sociales, dándole la razón, gente que no ha discernido que están siendo engañadas. Entonces tenemos que aprender a reconocer los siervos de Dios. Y ya lo dije, por su humildad, por su dependencia total del Señor, porque no buscan la gloria propia, sino que la de Cristo, por su servicio amoroso, desinteresado y constante, siguiendo el ejemplo de Jesús y sin buscar un reconocimiento personal. Y predican el Evangelio de una manera genuina y con denuedo. Ahora, otra cosa que podemos nosotros aprender de lo que esta tarde hemos leído, y es que tenemos que ayudar desinteresadamente. Tenemos que ayudar desinteresadamente. Dice el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Tenemos que ayudar desinteresadamente. Lamentablemente hoy en día la mayoría ayudamos por interés. Cuando usted y yo o la gente allá afuera organiza una fiesta y comienza a hacer un listado de invitados, ¿a quiénes creen que son los invitados? Aquella gente que les va a poder llevar un regalo. Ay, yo le aseguro que si pudiese invitar al presidente Bukele, lo invita, porque sabe que le va a llevar un buen regalo. Pero ¿por qué no invitan a aquella persona que no tiene nada que darle? Porque no le va a llevar nada. Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés de por medio. No, dicen, si voy a gastar, entonces algo tengo que recuperar, dice la gente. Nosotros tenemos que ayudar desinteresadamente. Esta mujer dice que le dijo al marido: mira, hagámosle un cuartito al profeta. Hagámosle un cuartito, un aposento alto. Ellas no escatimaron lo que iban a gastar. Construyeron aquel cuartito y no solamente lo construyeron, le pusieron cama, le pusieron mesa, le pusieron silla, y si fuera en nuestros tiempos modernos, yo le aseguro que hasta cable y aire acondicionado tuviera. Porque querían lo mejor para el profeta, querían lo mejor. Pero muchas veces nosotros ayudamos y ayudamos a medias. Como que yo le diga a alguien: mira, te voy a dar para que te tomes una gaseosa. A un niño, por ejemplo, yo le digo: mira, te voy a dar para que te tomes una gaseosa. Y el niño bien contento y emocionado porque se va a tomar una gaseosa. Y yo le regalo una pajilla. Es parte, sí, ¿para qué? Pero le estoy dando solo parte. No, yo tengo que darle la gaseosa, tengo que darle la pajilla y, si es posible, un churro o un pan, ¿verdad? Que vaya completo. O que usted me diga: mira, hermano, lo voy a invitar a tomar café a mi casa y no me dé pan. Que estaríamos a medias. Yo le diría: hermana, lo siento, pero así me hace daño, ¿verdad? Tiene que estar con un pedazo de semita alta para empezar a entrar en calor, como decimos. Pero tenemos que ayudar desinteresadamente. Esta mujer lo hizo. Ella construyó ese aposento alto. Ayudar, cuando usted y yo ayudamos, estamos brindando asistencia, estamos brindando auxilio, estamos brindando amparo, estamos brindando apoyo, estamos brindando protección y estamos brindando defensa a aquella persona a la que usted y yo le estamos ayudando. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a apoyar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a brindar auxilio, amparo, apoyo, protección, defensa a aquellas personas necesitadas? Tenemos que dar una ayuda total, no a medias, sino que una ayuda total. Tenemos
Ayudar desinteresadamente significa brindar apoyo o recursos a otros sin esperar ninguna recompensa, ningún reconocimiento o beneficio personal a cambio. Así que yo siempre he dicho, cuando se le acerque una persona y le diga, mire hermano, hágame un favor, présteme $5. Fíjese que estoy pasando por una necesidad, yo se lo voy a pagar algún día. ¿Sabe qué? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Decirle, hermano, no le voy a dar 5, le voy a dar 10, pero se los voy a regalar. Sí, no se los preste, porque si se los presta, usted va a estar pensando cuándo me los va a pagar. Y cuando usted venga al culto y me vea llegar, ya viene el hermano Marvin, va a decir, y me debe $10. Va a perder la bendición porque está pensando en los $10 y no en venirse a gozar. Pero si usted los regala, usted se olvidó y su bendición va a ser más grande. Usted y yo tenemos que dar desinteresadamente, sin esperar recompensa o beneficio personal. Así que ya le doy esa clave, regálelo. Y si le piden 5 y usted puede, dele 10. No le dé solo lo que le piden. Yo me recuerdo que muchas veces compañeros de trabajo, ay mira, préstame una cora, me quedé sin lo del bus. No, dele el $1. ¿Qué tal si se queda el bus? Se va a tener que ir a pie, ¿verdad? Porque ya gastó la primera cora. No, hagamos las cosas desinteresadamente y hagámosla bien. Ahora, cuando usted y yo somos personas diligentes, cuando usted y yo sabemos discernir, cuando usted y yo ayudamos a aquellos que lo necesitan, todo eso trae un beneficio. El ser diligente trae beneficios. Y en este pasaje que ahora leíamos, nosotros podemos encontrar algunos ejemplos de ello. Dice el versículo 12, siempre en la lectura que tenemos, dice, entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Dice el versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Giezi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Versículo 15, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Mire el resultado por ser solícita. Esta mujer era estéril, no podía, bueno, no dice la Biblia que fuera estéril, pero no tenía hijos. Dice que su marido ya era viejo. Entonces tenían ese problema que no habían tenido hijos. Y esta mujer, por su condición de solícita, Eliseo se había dado cuenta que algo podía hacer en favor de ella. A ella no le hacía falta dinero. El profeta Eliseo le dijo que si podía hablar con el general, le dijo ella que no. En otras palabras, ella no necesitaba. Ella tenía todo en la casa. Pero Eliseo sabía que algo había en ella que podía hacer por ella. Muchas veces usted y yo vemos a la persona quizás aparentemente bien. Y usted dice, no, el hermano Marvin está bien. Creemos que estamos bien. Y pudiese ser que quizás ande dinero en la bolsa, pudiese ser que tenga mis cosas, pero muchas veces hay algo en la vida de las personas que hace falta. Y probablemente puede ser hasta en la vida espiritual, en la vida emocional de las personas. Muchas veces como personas andamos necesitadas
de que alguien nos dé un consejo, que alguien nos anime, que alguien nos dé un empujón, porque probablemente quizás vamos perdiendo el ritmo en el caminar cristiano. Y necesitamos muchas veces personas como Eliseo que nos manden a llamar y que nos digan qué necesitas. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos han hecho esa pregunta? Hermana, ¿y qué necesita? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Y muchas veces por pena decimos que estamos bien. Y las tripas que nos están en un concierto allí, ¿verdad? Sí, pero por pena decimos que estamos bien. Yo siempre he dicho, cuando usted y yo vayamos a visitar una persona, en que sea $1 de plata, no llevémosle. No vayamos con las manos vacías. Compremos allí una cora de hojitas en que sea y vayamos, pero no vayamos con las manos vacías. Muchas veces las personas están necesitadas y usted y yo podemos ser el medio o el instrumento para poder bendecir y para poder ayudar a esas personas. Eliseo sabía que económicamente esta mujer no necesitaba nada. No necesitaba nada. Ella no necesitaba ir a hablar con el rey, ella no necesitaba ir a hablar con el general del ejército, no. Ella lo tenía todo, pero había una necesidad en su vida que no había podido suplir, a pesar de su dinero, y era la falta de hijo. Y cuando el profeta la llama, le pregunta, ¿qué quieres? Y el profeta, fíjese que ella no le dijo que quería un hijo, pero el profeta lo sabía, porque ya Giezi le había informado de que no tenía hijo. Y viene el profeta con autoridad, le dice que de aquí en un año ella iba a estar teniendo un hijo. Y allí dice la palabra de Dios que lo tuvo. Pero no solamente eso, Dios le concedió tener un hijo, pero ese hijo dice que nació, creció, y ese mismo muchacho, vámonos más adelantito, hasta el versículo número 32. Siempre de la lectura que tenemos. Lo vamos a leer desde antes. Leámoslo desde el versículo 24. Dice, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha cubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi señor? No, dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido adelante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y le declaró diciendo, el niño no despierta. El niño estaba muerto. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Este niño había muerto.
Cuando Eliseo la encontró, cuando empezamos la lectura, ella venía con ese dolor en su alma, porque el hijo que Dios le había dado, ahora se encontraba fallecido. Y cuando Eliseo se dio cuenta de lo que pasaba, dice que le dio su báculo al siervo y le dijo: adelantate, le dijo, y pon el báculo sobre el niño. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Entonces, cuando Eliseo venía al encuentro nuevamente del profeta, le dijo: mira, no despierta, le dijo. Pero el verdadero siervo de Dios no se precipita. El verdadero siervo de Dios se deja llevar por el Señor. Y dice que cuando Eliseo llegó a donde estaba el niño, ¿qué fue lo que Eliseo hizo? Dice que literalmente se puso así sobre el niño, mano sobre mano, boca con la boca, y dice que oró. Y el niño resucitó. Entonces esta mujer, por ser solícita, Dios le da un hijo, le resucita al mismo niño que había muerto. Y también más adelante en el capítulo número 8, si quiere acompáñeme al capítulo 8. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces vemos 3 cosas que pasaron en esta mujer. Tuvo un hijo, resucitó a ese hijo que se le había muerto y ahora recupera todas sus propiedades. ¿Por qué? Por ser solícita. Hagámonos una pregunta: ¿por qué muchas veces no nos va bien? Porque somos tecuizos, como dice la hermana. Porque somos tacaños, porque no somos solícitos. El ser solícitos no solo significa el poder ayudar desinteresadamente. Una persona solícita es aquel que está temprano en su trabajo, es aquel que hace más de lo que le piden, es aquel que está disponible para toda buena obra. Una persona solícita siempre tiene el respaldo de Dios. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice Mateo 20, 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el mismo Jesús vino para servir, usted y yo, ¿quiénes somos para no servir, para no ser solícitos? En la Biblia encontramos otros ejemplos, ya para ir terminando, de personajes solícitos. Tenemos a Ruth, que fue una mujer solícita, una mujer que demostró lealtad con Noemí. ¿Se recuerdan de Dorcas? Tuvo un servicio constante a los necesitados. Y el samaritano, por su ayuda al prójimo. Leamos un versículo más en el Proverbios
13:4. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. O sea, una persona es diligente, es sinónimo de solícito. Entonces, una persona diligente, dice la palabra de Dios, será prosperada. Así que si usted y yo no estamos siendo prosperados, es porque no estamos siendo diligentes. El Salmo, siempre en el proverbio, el proverbio 13, en el versículo 11, dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con manos laboriosas las aumentará. O sea, Dios nos promete el éxito. Y un último versículo que leemos esta tarde es el Proverbio 22:29. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Alguien que es solícito, alguien que es solícito y alguien que es diligente, dice que estará con reyes, delante de los reyes. Pero aquel que es perezoso, aquel que llega tarde en los trabajos, nunca lo toman en cuenta, nunca lo van a promover. Al contrario, es los que están en la lista para que salgan. Pero aquel que es diligente dice que estará delante de reyes. Así que si usted y yo queremos ser bendecidos, si usted y yo queremos tener éxito, si usted y yo queremos ser prosperados, ¿qué tenemos que hacer? Ser diligentes, ser solícitos. Nuestro Señor Jesucristo fue solícito. Dice que de mañana Él salía y daba la noche, y Él andaba predicando, compartiendo los valores del reino. Así que aprendamos de esta mujer sunamita. No conocemos su nombre, pero ahí está su historia en la palabra de Dios, que supo identificar al siervo de Dios, hizo algo por él y el resultado lo obtuvo en esos 3 milagros que mencionamos esta tarde. Regálenle un aplauso al Señor. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu bondad, gracias porque nos has permitido este día, Señor, estar en tu casa, alabando, adorando, bendiciendo tu nombre. Gracias porque esta tarde hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, el ejemplo de esta mujer sunamita, esta mujer solícita, esta mujer diligente, Señor, que supo reconocer al siervo de Dios y que no solamente lo reconoció, sino que actuó en favor de él, Señor. Y ese favor, ese beneficio lo vio reflejado en su vida. Gracias, Señor. Enséñanos a cada uno de nosotros de igual manera a ser diligentes, a ser solícitos, Señor, en todo lo que hagamos, especialmente en tu obra, Señor, y en todas las áreas de nuestra vida donde nos tengamos que desenvolver. Señor, esta tarde te ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nombre, por familia, Señor, que tú los bendigas. Gracias, Señor, por esta semana que hemos finalizado. Gracias por esta semana que comenzamos, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, Señor. Que tú los bendigas, Señor. Permítenos, Señor, poder seguir honrando, bendiciendo tu nombre. Y esta tarde, Señor, te pedimos que en el regreso a nuestros hogares nos lleves con bien y que en lo que resta del día, Señor, tú nos sigas bendiciendo, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado este día. Les esperamos en nuestros próximos